se van acercando. Bueno, invitado de lujo y un amigo, por supuesto, de la casa que nos prestigia igualmente. Comienzo saludando a lo local para entrar después directamente en charla. Está con nosotros el escribano Gustavo Darchuk, Unidad y Federalismo. Digo esto nada más para dar pie al saludo, seguramente después contamos un poco más. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto. También me siento como de la casa. Gracias por invitarnos nuevamente. Y la verdad que, sí, como dices vos, con un invitado de lujo, Jorge Rachid, compañero, médico sanitarista, ha pasado por muchos cargos nacionales y bueno, tiene muchas cosas para contarnos y sobre todo para aportarnos como despertar la conciencia del momento político en el que estamos y de darnos una ayuda, un empujón de militancia para la campaña que está vigente en Santiago del Estero, que es importante sumar en participación y en apoyo al candidato del Frente Cívico. Seguramente, bueno, con todas estas previsiones estamos saludando, bien lo anunciabas vos. La verdad que un gusto y un privilegio contar con vuestra presencia aquí en la radio, Jorge Rachid. Bueno, ya diste el alcance y la proyección, obviamente, lo suyo. Yo lo tengo como una palabra muy importante hoy, para los tiempos que rigen la Argentina, en donde el peronismo parece estar expectante y no activo. Cosa rara en el peronismo, que siempre es acción, no expectación. Nunca está en la tribuna viendo lo que pasa, sino en el campo de juego disputando los partidos, si vale la terminología. Lo presentaba Gustavo, pero Jorge Rachid, buenas tardes y gracias por estar aquí en los estudios. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por recibirme. La verdad es que más que expectante, el peronismo está expresando una vocación en las bases que tiene poca representación dirigencial. Esta es la realidad, porque hay un proceso de confrontación muy fuerte. Si uno ve la confrontación que lleva el pueblo argentino en estos 2 años y medio, han sido fundamentalmente luchas muy sectoriales por evitar la liquidación de CONEA, la del INTI, la de las universidades, la lucha por recuperar la memoria, los 24 de marzo, la lucha, pero siempre luchas sectoriales, incluso los 4 palos de la CGT. Hoy hay otro importante, muy importante, que tampoco pero esto no consolida un proceso de confrontación con un enemigo que tiene un diseño mucho más acabado, colonial, sobre la Argentina, que se expresa a través de las órdenes que recibe el presidente Milei. Entonces, si esto no se pone en valor de identificar claramente dónde estamos parados y sin un marco internacional que sea explicado al pueblo argentino, de que estamos al borde de una guerra global, la verdad es que es muy difícil explicar lo que está pasando en la Argentina con un proceso de entrega de glaciares, de entrega de tierras, entrega de la Patagonia Austral, entrega del litio, entrega de todo aquello que tiene que ver con la soberanía, en especial en el río Paraná, fundamentalmente, que está siendo entregado rápidamente. Mientras todo esto sucede, estamos discutiendo cuestiones que son, desde mi punto de vista, no es que no sean importantes, pero son como juegos de distracción, caso Adornis y otras cuestiones que... Le planteo, en el apogeo, o en el auge, en realidad, del peronismo, Juan Domingo Perón, en general, le tenía más miedo, no sé si es el miedo, pero evidentemente le preocupaba más Inglaterra que los Estados Unidos. ¿Quién es el enemigo hoy? Hoy el enemigo es una coalición muy grande de una lucha que se está dando en el mundo. El mundo cambió. El mundo de la posguerra del 45 ya se terminó. Bien. Eso está terminado. Esto está planteado en todos los términos geopolíticos internacionales. La pregunta es quién es el enemigo. En la Argentina el enemigo tiene nombre y apellido, se llama, incluso podemos poner nombre de país o nombre de... Pero los países en realidad no tienen la culpa totalmente de tener los dirigentes que tienen parcialmente la culpa. Entonces podemos hablar del asesinato como forma de resolución de los conflictos en Trump y Netanyahu, que han deshumanizado la humanidad. Y esto hay que decirlo porque el mundo ha cambiado
Y estos personajes del mundo unipolar están intentando tapar lo que ya es una nueva realidad, un nuevo escenario, lo que ya hoy es es incontratable, de que 6.500 millones de personas están viviendo otras realidades, otro mundo, otras monedas, otros comercios, y que el mundo ha girado hacia el oriente, y esto ha hecho perder no solamente áreas de influencia, sino que además lo han necesitado conservar lo poco que tenían a través de genocidios como el de Gaza y Palestina, o a través ahora del Líbano, o iniciando guerras como en Irán, o con la guerra de Ucrania, que quieren prolongarla en un proceso hacia Europa para ver si pueden mantener esa vocación que tiene el mundo occidental y cristiano, tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel, para que se vea que es una alianza geopolítica, de tratar de llegar a ocupar Eurasia. No lo van a poder hacer, y esto que es bueno para el mundo, que ya el mundo haya cambiado, es muy malo para América Latina, porque Estados Unidos e Israel necesitan que América Latina esté absolutamente consolidada en la hegemonía, en esta hegemonía perdida en otros lugares del mundo y que se va a afianzar acá en nuestro territorio. Es siempre muy atrapante la cuestión geopolítica, da para conversar muchísimo, pero lo traigo un poquito más para acá, para casa, y quiero despejarme con usted una duda, y tengo que confesarlo que es a título personal. ¿Qué vigencia tienen las tres banderas del peronismo hoy? ¿Qué vigencia tienen las tres banderas del peronismo hoy? En el peronismo deberían tenerlas, las tienen, como una vocación, pero el problema acá es que las ideas fuerzas del peronismo no están expresadas. Entonces yo le diría, ¿cómo me ubico yo como hombre de la política, como hombre que hace tantos años que viene transitando? Yo digo, ¿por qué no le decimos al pueblo argentino que lo primero que vamos a hacer es discutir la deuda externa por ilegítima, ilegal y espuria? Porque si no, no vamos a tener independencia económica. Por ejemplo. ¿Por qué no le decimos al pueblo argentino que vamos a derogar las dos leyes de la dictadura militar que hoy vigentes permiten la timba financiera y la fuga de capitales? La ley de entidades financieras y la ley de inversiones extranjeras, por ejemplo. La dictadura, o la ley de higiene y seguridad en el trabajo, que sigue matando gente, que es de la dictadura militar, hecha por la NUCE y reglamentada por Videla. ¿Cómo no le voy a decir yo hoy al pueblo argentino que nosotros vamos no solamente a restituir los derechos laborales y sociales, sino que además vamos a fijar que la salud y la educación sean herramientas centrales del Estado para que no sean despojos que se le entregan a las provincias y a los municipios para que la manejen como pueden? Porque hay municipios ricos, municipios pobres, y en 1994 hemos consolidado la fragmentación del país en salud, seguridad social, educación y recursos naturales, lo cual ha hecho que haya provincias ricas y provincias pobres porque los gobernadores pueden comercializarlas. Es decir, hoy la provincia de Neuquén, que no produce un clavo, es muchísimo más rica que la provincia de Buenos Aires, que produce todo, el 40% del Producto Bruto Interno Nacional e Industrial. Bueno, estas cosas hay que decirlas con todas las letras. ¿Cómo vamos a tener nosotros capacidad de decir que vamos a recuperar soberanía política si acabamos de entregar nuevamente el río Paraná, la hidrovía, los 7 puertos, y encima no dragamos el canal Magdalena, que es el que permitiría recuperar que nuestras exportaciones no vayan a Montevideo? Entonces, esto, ¿por qué no lo decimos en voz alta? ¿Por qué no lo estamos planteando? Y yo creo que es por especulación política, porque después del consenso de Washington, que marcó al mercado como ordenador social, la palabra enemigo desapareció y pareciera que se hubo un lavado de lavandina de mucha dirigencia política. Ni siquiera en los 12 años felices de Néstor y Cristina pudimos recuperar la fortaleza de liberarnos del marco macroeconómico de la dependencia. ¿Qué es más importante hoy, Rachid? ¿Discutimos y debatimos sobre la vigencia de la vida y la proyección del PJ, o discutimos y debatimos sobre la vigencia y proyección del movimiento, de la doctrina? En realidad yo vengo diciendo, lo saben los compañeros, hace muchísimos años, lo vengo escribiendo en mis libros, está en mis últimos libros, 3 últimos libros, está con mayor precisión,
que el único Perón que existe es el Perón filosófico. No existe otro Perón. Dejémonos de pavadas, digamos, porque hay tantos partidos peronistas como candidatos hay a presidentes, a gobernadores, a intendentes. Cada uno que no encuentra su lugar se va por otro lado para fundar un partido nuevo y se dice... La verdad es que yo creo que hay una vertebración que tiene que ver con el pensamiento filosófico de Perón, al cual muchos evocan y pocos leen. Sí. Porque esta es la realidad. Sí, sí. Porque nosotros, ¿cómo construimos el pensamiento? Yo me quiero detener acá un poquito porque tiene mucho que ver con esta provincia, madre de ciudades. Así es, exactamente. A mí me produce mucha emoción cuando digo en todos los lugares que voy del país, ¿desde cuándo los santiagueños son de santiagueños? Desde 1570 y pico, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien. Entonces... para los santiagueños hablar de patria es diferente que para otros hablar de patria, porque ellos ya eran patria antes que la patria exista. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, la construcción del pensamiento del peronismo. Perón no hizo nada más que recolectar el pensamiento de las luchas populares de los tipos que dijeron barco y los tipos que dijeron tierra. Esa lucha comenzó más de 500 y pico de años, y fue una lucha anticolonial que se dio en todo el siglo XIX fundamentalmente, y eso construyó una identidad americana, mestiza, originaria, negra, mulata, sambo, criolla, de inmigrantes, que es una identidad americana. Nosotros construimos el pensamiento desde otro lugar. Lo decía Francisco, ¿desde dónde lo construimos? Desde los seres humanos y de la naturaleza, en el cuidado de los seres humanos. Esta construcción de pensamiento no existe en el mundo, es otra construcción de pensamiento. Por eso el Perón filosófico, que no es nuestro, ni siquiera es del peronismo, es una recolección de Vallejo, de Mexicano, de Martí, de Mariátegui, de Rodó, es una reconstrucción de ese pensamiento que nos da identidad. De Rodolfo Kusch, que fue enterrado en el pensamiento, no se estudia recién, ahora se está volviendo a estudiar en las universidades nacionales, por el esfuerzo que estamos haciendo muchos de nosotros, pero que eso define hacia dónde vamos y el cómo vamos, porque a mí no me interesa si es PJ o no es PJ, me interesa si es Perón filosófico, si es americano filosófico, si es construcción de pensamiento propia, latinoamericana, de patria grande, que es lo que nos enseñó Perón y nos dejó como testamento 60 días antes de morir. Modelo argentino para un proyecto nacional. Falló la doctrina en ser difundida, a eso me refiero, no en su difusión. Falló la difusión de la doctrina. ¿Qué pasó en el camino después de la muerte de Perón? Pasó de todo en la Argentina, de eso no cabe ninguna duda, los momentos más oscuros, la dictadura, no pongo para nada en tela de juicio todo esto, pero ¿qué pasó con la difusión de la doctrina en todos estos años? Usted me hace acordar a una... Lo podríamos referir al último partido de la selección, pero lo voy a referir a otra cosa para no tener que agarrarme de ahí. Pero usted sabe que había en Brasil un jugador que se llamaba Garrincha, ¿se acuerda? Sí, señor, claro, cómo no. Que era borracho, sí. Tenía una pata más corta que la otra, sí. Y era analfabeto. Exactamente. No entrenaba nunca, pero era un genio. Entonces, el director técnico no lo podía tener en el banco, pero tampoco lo toleraba porque era un indisciplinado. Entonces un día que estaban por jugar la final con Alemania, lo llama delante de todo el plantel para ponerlo en evidencia y dice: mira, Garrincha, te voy a decir acá delante de todos, vos tenés que ir por la línea, ¿te acordás que se llamaba wing? Exactamente. Y cuando llegas al borde del área, metés la diagonal. Y ahí va a venir Pelé, va a venir Tobriño, no sé cómo se llamaba el otro, y van al gol. Sí. ¿Me entendiste, Garrincha? Sí, señor, le dijo Garrincha, que no, tenía todavía cara de sueño y de borracho. ¿Me entendiste bien? Sí, claro, bueno, decíselo a tus compañeros que entendiste bien. Sí, señor, entendí bien. Ahora, ¿le puedo hacer una última pregunta? Sí, le dice el director técnico. Los otros 11 no juegan. Exactamente. Está contestada la pregunta. Está contestada la pregunta. La difusión del peronismo es una difusión
que al abandonar el territorio, la militancia, Sí. por el posibilismo, el carguismo, produjo un vacío de contención y de difusión y de traslación que se produce con un dramático llamado que yo hago, Sí. porque el llamado, fíjese, los seres humanos construimos la subjetividad en los primeros 8 o 10 años de vida. Esos 8 o 10 años de vida, ¿qué tenemos? Transmisión oral familiar y transmisión social de subjetividad que nos va conformando la subjetividad. Ahora, cuando el peronismo se repliega en la transmisión, que esto que está preguntando usted con mucha objetividad, las nuevas generaciones van naturalizando cuestiones que 20 años atrás no hubiésemos... Hoy estamos discutiendo el aguinaldo y las vacaciones. Otra vez. Y con riesgo de perderlo. Bueno, con riesgo de ¿qué perder les pasa a esto? las nuevas generaciones? Sí. Las nuevas generaciones son como los esclavos, hijos de esclavos, que como no conocen la libertad, no pelean por ella. Y esto, la naturalización de cuestiones que parecen acabadas, que a mí me da mucha risa y perdonen Sí. casi la insolencia, de que me hablen de que hay trabajo con los chicos que hacen repartos, con los rap y qué sé. Espantoso. Y yo voy a hablar con los chicos, porque yo voy a hablar con los chicos, voy a hablar con la gente de la calle, que es donde está la información, donde uno puede construir el pensamiento. ¿Y qué dicen los pibes que trabajan con el Rappi? Dice, no tengo patrones. Ah, no tenés patrones. Y cuando te suspende, ¿quién te suspende? ¿Dios te suspende? ¿Porque llegaste con la comida fría? ¿O porque tenés una mala nota en el Uber? ¿Quién te suspende? ¿Quién te paga el coche? Nadie. ¿Quién te paga si te accidentás? Nadie. ¿Quién te paga la mochila? Nadie, me la tengo que comprar. Y si te quedás sin plata, me habilitan. ¿Y cuánto te cobran de tasa? 150 tasa anual de intereses. Entonces, hay un patrón, siempre hay un patrón. Los espacios que se abandonan los ocupan otros. Yo creo que en esto hay que ser muy claro. Reconstruir la Argentina no va a ser fácil, por lo menos impidamos que siga degradándose, ¿no? Y le pregunto, alrededor de esto último que me está contando, ¿qué le pasó al movimiento obrero? A mí particularmente me queda en claro algo, ¿no? Después del 55, distintas fuerzas trataron de cooptar a los gremialistas, a los popes de la CGT en su momento, no vamos a tirar, no, podía quedar el nombre de Bandor por ahí, pero fue siempre una preocupación de quien se hacía con el poder, qué hacer con el movimiento. Se cambiaron las reglas de juego, que hagamos sindicatos, con el caso de Córdoba, por empresas, que no sean sindicatos por rubros o por oficios. Inventaron 1000 cosas. Así le fue con Citram. No, si me queda claro, si me queda claro. Pero digo, intentaron de todo y hoy la avanzada, esto es una hipótesis mía, no voy a decir humildemente, de humilde no tengo nada, pero veo que le pegan a la industria nacional, no solamente por favorecer los intereses concentrados en la economía argentina, le pegan a la industria nacional porque con eso le están pegando, y no por elevación, le están pegando directamente a los gremios. ¿Por qué? Porque están cerrando las fábricas, con eso queda la gente desocupada y los gremios pierden fuerza. Y porque los gremios, los sindicatos, eran o son la columna vertebral del peronismo. Sí, yo lo que creo... Yo he militado toda la vida en el movimiento obrero, conozco muy a fondo las corrientes combativas en las cuales siempre milité. Milité en la CGT de los Argentinos, milité en el MTA, milité en la Corriente Federal. Estoy trabajando y sigo trabajando muy cerca de las 2 CTA, con Cachorro Godoy, y con Yasky, pero también con la gente que acaba de ser intervenida de Lagón, con Furlan y compañía. Pero a mí me parece que hay poca comprensión a veces, digo para la audiencia, no hay poca comprensión, no lo digo por la pregunta, sino hay poca comprensión de la misión primaria del gremio. La misión primaria del gremio es defender los intereses de los trabajadores.
no defender la soberanía de la patria. ¿Sí? Pongámonos eso claro, porque si no le pediríamos a los maestros cuando salen por su salario, che, ¿por qué no plantean el eje de la soberanía de la patria? Entonces, lo primero que hay que plantear es, ¿cuál es? Es más, se hace una gran influencia con el tema de cómo roban los sindicalistas. Son 192 ahora sindicatos. Y si yo le pregunto a cualquier oyente de este programa, nómbreme 10 dirigentes sindicales, no llega a nombrarme 10 dirigentes. Pero hablamos, ¿por qué? Porque se ha instalado este tema de que roban. Algunos pueden robar, como pueden robar en el deporte, como pueden robar la FIFA, como pueden robar los empresarios, como pueden robar cualquiera de los políticos, obviamente. Pero, entonces, muchos creen que roban por la obra social. Y la verdad es que los dirigentes sindicales, y esto lo doy fe, pasan dinero de la recaudación sindical a la obra social. ¿Por qué? Porque la obra social es la que le retiene una palabra fea, su beneficiario, le retiene su votante. Bien, dicho esto, el enemigo tiene muy claro por qué ataca. Ataca a la industria para provocar desempleo. Al provocar desempleo provoca una disminución de los ingresos de la seguridad social en su conjunto, no solamente las obras sociales sindicales, no solamente las obras sociales provinciales, no solamente al PAMI, porque los quiere además privatizar todos esos sectores porque son el botín de la salud, sino que además provoca un descenso abrupto de lo que son la recaudación, de los cuales los gobiernos, el ahorro interno genuino, de la recaudación provisional, que es un pacto intergeneracional, que se basa en tres patas. El que más gana aporta por el que menos gana. El más joven por el más viejo y el más sano por el más enfermo. Tan sencillo como eso. Entonces vienen después las AFJP o vienen las prepagas y se llevan al que más gana, al más joven y al más sano. Y después le dejan al Estado el más pobre, el que menos gana, el más enfermo y el más viejo, y dicen, ¿vieron que el Estado no funciona? Es un combo perfecto. Y encima se roban, como se han robado ahora, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que es el que permite que el compañero que está allá en la punta el día de mañana tenga jubilación, porque es un pacto intergeneracional. Exactamente. Entonces, al romper esto, están rompiendo la estructura solidaria de la Argentina y están creando la cultura del individualismo que lleva a la diáspora social. ¿El peronismo es la única solución que le queda al país hoy? ¿Vuelve a ser la solución del país? Yo creo que lo que va a hacer es la única solución que tiene hoy el país es recuperar una conducción de conjunto que tenga las bases de construcción de pensamiento del Perón filosófico, en función de recuperar el sentimiento patriótico compartido, de objetivos comunes, de soberanía nacional, de justicia social, de que tengamos derechos sociales, de que sea un país más justo, que no lo roben más, que no lo saquen, que no puede haber 400.000 millones de dólares afuera que se fueron por cloacas que no conocemos, porque nadie construyó cloacas para afuera. Y estos no fueron bolsos. Los bolsos se ven, están ahí. Pero y las cloacas que se llevaron 400.000 millones de dólares afuera, y toda la semana estos delincuentes de hoy, porque ustedes saben que cada crédito que conseguimos, el ministro se lleva una parte de lo que cobra el banco gestor del crédito. Bueno, hoy en el Ministerio de Economía hay 11 funcionarios de primer nivel que son de JP Morgan. Entonces, hay un viceministro que es chileno y otro, con todo respeto a los chilenos, pero este es un crápula chileno pinochetista, y tenemos otro que es uruguayo y no precisamente de los mejores uruguayos que conocemos. Entonces, estamos en una situación de dependencia que si no logramos decir con todas las verdades que tenemos estas cuestiones y trasladarlas, los más viejos como yo, como sugerencia, como experiencia. Sí. Es más, le voy a decir una intimidad. Por favor. Total, no nos ve nadie, digamos. Seguro. Yo ni siquiera doy consejos, porque los consejos de los viejos son como órdenes, ¿vio? Entonces, yo
pretendo que los jóvenes tengan pensamiento crítico y que puedan pensar por sí mismos a partir de recuperar y resignificar la historia. Una última cuestión, 34 minutos para la gente que nos sigue, 34 minutos en una tarde. Yo sé que te quité el micrófono. te lo quité, tenía muchas ganas de conversar con Rachid. No, me hago un lado, vas a preguntar. Doctor, consultarle, ¿no? ¿Cómo se logra hoy articular una unidad nacional dentro del campo nacional y popular, desde la mirada del peronismo, ¿no? Para articular quizá armados electorales, pero estos armados electorales con contenido ideológico o doctrinario, si es que se puede decir. En la pregunta está la respuesta. O el armado es electoral o el acuerdo es político de fondo sobre los ejes de patria. Yo te voy a dar 10 ejes de patria, sobre los cuales yo propongo una discusión de objetivos estratégicos, así lo llamo yo. Defender la Argentina bicontinental, que la están robando. Sí. El mar Austral es la principal reserva proteica del mundo. La Antártida, lo que se va a discutir en el 2030, y los pasos interoceánicos, Magallanes, Beagle y Cabo de Horno, son nuestro estrecho de Hormuz, hoy que todo el mundo sabe lo que es el estrecho de Hormuz, porque por ahí va a pasar, cuando estamos en guerra, pero se va a profundizar la guerra, van a pasar todo el tráfico internacional, va a pasar por ahí. Por eso la cuarta flota de Estados Unidos quiere tener el puerto de Ushuaia y la base submarina para completar la de la OTAN. Primer tema. Segundo tema, volver a los BRICS, al mundo real. Tercer tema, ¿estamos de acuerdo en eso? Bien. El tercer tema, reconstruir el UNASUR. El cuarto tema, derogar las leyes, como le dije antes, de la dictadura militar, que son las que permiten la fuga de capitales. Cuarto tema, recuperar el río Paraná y los 7 puertos privados y dragar el canal Magdalena para que las exportaciones las podamos nosotros verificar. Quinto tema, sexto tema, poner a toda la justicia en disponibilidad a partir de empezar a conformar una reforma judicial a fondo para terminar con la aristocracia que significa hoy la justicia. Esto va a traer mucha convulsión, obviamente. ¿Se podría elegir a los jueces en las urnas? ¿Se podría elegir a los jueces en las urnas? Como lo acaba de hacer México. Lo acaba de hacer por ley México. Una reforma tributaria que sea progresiva, porque hoy todo lo que hoy recauda para mostrar un supuesto déficit, superávit fiscal porque no paga nada, es todo fundamentalmente la base del IVA. O sea, y mientras entra al Mercado Libre, recibe $100 millones por año de subsidios. Entonces, en estos temas tengo 10 temas más. Ley de defensa, que todas las Fuerzas Armadas vayan a trabajar a la Patagonia. ¿Para qué queremos las Fuerzas Armadas en las capitales metropolitanas de toda la provincia? Vayamos a la frontera, Esto es lo que... Defender la soberanía. ¿Dónde se defiende? En lo que hoy está en juego. Si uno conoce los planes del enemigo. Y lo otro, obviamente, modificar la ley de tierra y recuperar los glaciares. Mire, si nos ponemos de acuerdo en esos 10 puntos, después que armen la boleta que quieran. Para cerrar, para finalizar, ¿no? Seguramente tenemos más invitados, una cuestión también de interés, digamos, coyuntural en estos momentos, que no es menor, porque el peronismo tiene toda una historia sobre sus espaldas de persecuciones, de exilios. Esto ha marcado la historia del peronismo desde el 55 para acá. Cristina, ¿tiene que estar libre? Cristina tiene que estar libre, Debido tiene que estar libre, Milagro Sala, mi paciente, que se está muriendo de 10 años y medio de prisión, Jaime tiene que estar libre, los presos sociales que están detenidos por la reforma laboral tienen que estar libres, porque mientras haya presos políticos en la Argentina no hay democracia. Y esto hay que decirlo con todas las letras. No hay democracia, y menos con una Corte Suprema de Justicia corrupta, canalla y criminal, que fue capaz de avalar cada uno, no solamente de estos juicios, sino de ser el brazo armado del lawfare, que es la herramienta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para aplacar en toda Latinoamérica, porque no solamente Cristina, es Castillo en Perú y es Glass en Ecuador. Entonces estamos hablando de, obviamente, una operación internacional. Gracias, doctor, y no cierro sin pasar por Gustavo. Gustavo, esta tarde hay una cita importante. Sí, esta tarde en el Centro Cultural del Bicentenario, frente a la Plaza Libertad, desde las 19 horas los esperamos a todos. Va a hablar el doctor Rachid, así que para seguir profundizando todos estos temas y otros temas más.
Y vamos a debatir también. Y vamos a La debatir. idea es que circule la palabra. Seguramente. Muchas gracias, Sam. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Estamos sobre la pausa.